Bueno, vamos a iniciar en las matemáticas financieras, ¿sí? Cuando uno habla de la matemática financiera, que es la segunda parte de nuestra materia, de la que vamos a ver en el profesorado, podemos decir que hablamos de todas estas palabras que uno encuentra habitualmente en el léxico o en el discurso de los financistas o los financieros, ¿eh? Me incluyo porque es a lo que me dedico. Eh, lo que vamos a llegar a ver de matemática financiera es livianito, no va a ser muy profundo, porque no nos da el tiempo realmente. Esto es toda una materia de la universidad, de una carga horaria de 6 horas reloj semanales, ¿sí? De cursada, estoy diciendo. Entonces, el contenido, como verán, es muy intenso y muy fuerte, y nosotros de cursada tenemos más o menos 2 horas reloj semanales, con suerte, y en esta virtualidad un poco más complicado, y encima acotado el tiempo, porque encima tuvimos que dedicar un poco a la matemática aplicada a la economía en la primera parte. Entonces, estas son las palabras típicas que uno suele encontrar, por eso la inflación es muy importante, y yo quiero llegar a algo de inflación, dejarles algo con eso. Tasa de interés es otro concepto importante, y capital. La parte de activos, de inversiones, deudas, lo vamos a dejar un poquitito más de lado, perdón, y la variable tiempo también es importante. Pero esas son las que más, sobre los conceptos que más vamos a trabajar. Si tenemos que resumir esto, podemos decir, y conceptualmente, ¿no? La matemática financiera, podemos decir que es una herramienta de asistencia técnica para las operaciones financieras, y además es una matemática aplicada. Como la matemática aplicada a la economía es bueno, la matemática financiera es una matemática aplicada a las finanzas, ¿sí? Donde las principales variables que van a operar acá es el tiempo y el dinero, ¿sí? El tiempo y el dinero. Esas son las dos variables de las que vamos a hablar todo el tiempo en la matemática financiera. ¿Qué vamos a ver? Esto es relativo porque no creo que lleguemos a todo esto. Pero bueno, vamos a decir que básicamente en qué consiste esto. Acá hay dos partes que están operando, ¿sí? Como en los contratos, vieron que hablan de parte. Bueno, acá tenemos dos partes que están operando permanentemente detrás de la matemática financiera, o en realidad la matemática financiera sirve de herramienta para esta operatoria entre estas dos partes. Por un lado tenemos el sector ahorrista y por otro lado tenemos el sector inversor. Y de ahí surge todo. De ahí surge toda la matemática financiera. Entonces, acá agrego algunas cuestiones un poco más técnicas que no importan, pero sí acá empezamos a precisar algunos conceptos. El capital. Puse a Carlitos Marx de fondo a modo de chiste, ¿no? De parodia, porque él escribió el texto del Capital, pero nada tiene que ver justamente con el capitalismo, por eso es sarcástico, el capitalismo que está operando detrás de toda esta matemática. Entonces, ¿qué es el capital? Y decimos que el capital es un conjunto de bienes destinados a la producción. En contabilidad lo definirían de otra manera, ¿sí? Para nosotros acá en la matemática financiera decimos que es un conjunto de bienes destinados en la matemática financiera y en la economía, porque estamos más cerca de la economía con la matemática financiera que de la contabilidad, por ejemplo. Entonces, es un conjunto de bienes destinado a la producción. ¿Qué hace el capital? Produce, justamente. Por eso está destinado a la producción. ¿Y qué es lo que genera? Un interés. ¿Sí? El interés es el fruto del capital. El capital es el árbol, ¿sí? El interés es la fruta que larga el árbol, ¿sí? El capital es el manzano, el interés es la manzana, ¿sí? A modo simplificado. Entonces, el interés, de alguna manera, como es el fruto, es el rendimiento del capital, ¿sí? Y esa es la denominación en términos monetarios o dinerarios. No hablamos de fruto, sino que hablamos de interés. Y estamos haciendo referencia a un concepto monetario, dinerario, ¿sí? El capital se mide en términos monetarios o dinerarios, y el interés también. Y es el fruto de ese capital. Entonces, ¿en qué consiste esta operatoria básica y elemental? Consiste en que tengo un inversor que tiene un capital, ¿sí? Lanza el capital a una inversión y le vuelve el capital más el interés. Entonces, todo capital genera un interés. Y cuando me vuelve, yo coloco un capital, ¿sí? Y cuando vuelve, ese capital vuelve con el mismo capital más un interés que tiene que haberse generado. Eso es lo que está operando de fondo detrás de esto, ¿sí? Entonces tenemos capital más interés, me forman un nuevo capital que se llama capital final. Este capital se va a llamar capital inicial, ya lo vamos a ver
un poquito más adelante. Antes de entrar en algunas cuestiones más específicas del capital y el interés, y ahí vamos a ir a la capitalización a interés simple, a interés compuesto, y vamos a ver diferentes formas de capitalización, me gustaría que quede claro el concepto de variación antes, ¿sí? Porque es importante. Y tenemos dos variaciones principalmente conceptuales que vamos a distinguir. Y una es la variación absoluta. ¿Y qué es la variación absoluta? Es la variación de una variable en el tiempo, ¿sí? Digamos, de la variable en un momento temporal y cuánto tengo que medir la variable en un momento temporal y tengo que medirla en otro momento temporal, ¿sí? Entonces, si yo mido la variable en dos momentos temporales diferentes, me fijo cuánto se movió, cómo varió esa variable y ahí, de esa manera puedo determinar la variación absoluta. Por eso acá decimos, se mide la palabra variación, la medimos con el triangulito, siempre significa variación. ¿Variación de qué? De la variable x en un momento 1 respecto del momento 0. Lo traduzco. ¿Cuánto es el salario en diciembre, el 31 de diciembre, o en el mes de diciembre, y cuánto es el salario de un trabajador el 1 de enero, de un determinado año? ¿Sí? Si en enero era 100.000 y si en diciembre era 150.000, quiere decir que la variación absoluta fue 50.000. ¿Se entiende? Veamos un ejemplo. Supóngase que tenemos ventas del producto A, el mes 1 y el mes 2. Mes 1 y mes 2. ¿Sí? El mes 2 sería el X1 y el X0 es el mes 1, ¿sí? O el primer mes, por decirlo de alguna manera. Fíjense que cómo mido la variación absoluta acá. Acá tengo la variación absoluta de A, de la variable A, que son ventas del producto A, es X1, que está al final del periodo, y el X al principio del periodo. O el periodo 1. Las ventas en el periodo 2. Las ventas en el periodo 2 son de 30.000. Las ventas en el periodo 1 son de 25.000. ¿Cuánto es la variación absoluta? De 5.000 entre periodos. ¿Sí? Sencillo, no le den mucha vuelta, no se pierdan con la nomenclatura esta. Lo que tienen que saber es que tengo ventas en un mes, que es el mes 1, en el mes 2 tengo otras ventas, y que la variación, esto lo vimos cuando vimos marginalidad, ¿sí? Productividad marginal, ingreso marginal. Cuando vimos todos esos conceptos, veíamos el símbolo de variación y veíamos cuánto variaba de periodo a periodo. Bueno, esto es algo similar. Ahora fíjense el producto B. El producto B también varía de un momento a otro, las ventas varían también en 5.000. Fíjense que acá varió en 5.000, de 25 se fue a 30. Por lo tanto, la variación es siempre el último dato, el del último mes o el del último periodo, para ser genérico, siempre va primero. Y después le sustraigo, ¿sí?, el periodo anterior, el valor de la variable en el periodo anterior. Por eso va 30.000 menos 25.000, es decir, lo último menos lo anterior. Y lo mismo acá, fíjense, 415.000 es la última medición de las ventas y en el mes anterior fue de 410.000. Por lo tanto, resto 415 menos 410 me da 5.000. Variación absoluta 5.000 para el producto A, variación absoluta 5.000 para el producto B. ¿Sí? Esto se llama variación absoluta. Es la variación de una variable, en este caso monetaria, entre un periodo y otro. Vamos a ver otro tipo de variación. Y esta variación se llama relativa. ¿Sí? Y cuando hablamos de variación relativa, definimos tasa. Definimos tasa en un sentido matemático, no financiero, pero no importa, hasta acá nos alcanza. ¿Y qué es una tasa? Es una variación relativa. ¿Y cómo la escribimos? La variación de la variable x respecto del momento, el valor de la variable en el momento inicial, que es el 0. Entonces, pasado en fórmula es la variable del momento 1, o en el mes 1, menos la variable en el momento 0, o en el mes 0, o en el año 0, ¿sí? No importa, en el año inicial. Dividido la variable en el año 0, o en el momento 0. Fíjense que estas dos coinciden. ¿Sí? Entonces, si prestaron atención, esta parte del numerador, ¿sí?, es la variación entre el momento 1 y el momento 0, es igual a la formulita que tenemos para la variación absoluta. ¿Ven? Que es x1 menos x0. Acá tengo x1 menos x0. Entonces, lo de acá arriba es la variación absoluta. La variación absoluta dividido el valor de la variable en el momento inicial me da la variación relativa, que en este caso la vamos a llamar alfa por el momento. Después la vamos a llamar tasa de interés cuando hablemos de finanzas o de matemática financiera. Entonces, volvamos al ejemplo anterior. Teníamos ventas por 30.000, ¿se acuerdan? En el último periodo. En el periodo anterior habíamos vendido 25.000. Por lo tanto, la variación absoluta fue 5.000. Vamos a hacer la cuenta. Arriba sigo teniendo la variación absoluta. Reemplazo los datos de esta fórmula.
y abajo tengo la del momento inicial, 25.000, fíjense que es del momento del periodo inicial. Cuando tengo que resolver esta cuenta, por eso es variación relativa, porque tengo que dividirlo por algo, y el valor de la variación relativa es 0.20 o 0,20. ¿Sí? Que si lo multiplico por 100 me dan porcentaje. ¿Y qué significa? Que varió un 20%. Entonces, en términos absolutos, la variable de la cantidad de ventas del producto A varió de un periodo a otro, ¿sí? Varió 5.000 pesos. Pero en términos porcentuales o en términos relativos, la tasa de variación es del 20% o en realidad, mejor dicho, del 0,20. Por eso hablamos que es en tanto por uno la tasa. No la expresamos en tanto por ciento. Uno suele hablar en porcentajes, ¿sí? Cuando habla de tasas. 20%, 30% de inflación, 20% de la tasa del banco. Pero en realidad la definición de la palabra tasa se refiere a algo en tanto por uno, que es 0,2. Pero es equivalente al 0,20, perdón, al 20%. El 20% porque está multiplicado por 100, lo transformé en porcentaje. Si divido por 100, lo transformo en tasa. ¿Sí? La tasa es algo que está expresado en tanto por uno. ¿Por qué en tanto por uno? Porque está entre 0 y 1 el valor. ¿Sí? En tanto por ciento está entre 0 y 100 el valor. Bueno, son conceptos que por ahí está bueno remarcarlos. Entonces les decía, fíjense, la variable A varió un 20%. En términos absolutos, 5.000, pero en términos relativos varió 20, 0.20, es decir, un 20%. Vamos al caso de las ventas de B, que eran 415.000 en el último periodo y en el anterior habían sido 410.000, ¿las ven? Entonces la variación absoluta también es 5.000. Pero fíjense que ahora el ancla, que es el momento, el valor de la variable ventas en el periodo anterior, el momento inicial, el periodo inicial, era 410.000, que es el que está acá. ¿Sí? Fíjense cómo la variación relativa me da 0,012, que es el equivalente, si lo multiplican por 100, prueben hacerlo ustedes esa cuenta, es el equivalente al 1,2%. ¿Mm? Entonces, de repente en la empresa A las ventas variaron un 20%, de repente en la empresa B las ventas variaron un 1,2%. ¿Sí? Fíjense la diferencia conceptual que hay entre una variación relativa y una variación absoluta. ¿Sí? La importancia de la variación relativa es que me proporciona una variación absoluta en base a algo, a un ancla. No es lo mismo el 10% de 10 que el 10% de 1.000.000. ¿Está bien? Entonces, la importancia de la variación relativa es que acá yo vi, si yo puedo decir, ¿qué negocio creció más en sus ventas? ¿El A o el B? Y ustedes si ven la variación absoluta dicen, es lo mismo. Sí, pero en relación al volumen de venta que tienen, pareciera que el producto A está teniendo una variación mucho más intensa, una variación del 20%, ¿sí? Mientras que el producto B varía un 1,2%. Acuérdense de multiplicar por 100 para entender lo que estoy diciendo. Si multiplican por 100 este valor, le da 1,2%. ¿Sí? O pueden decirme también que la variación es del 0,2 o del 0,012. ¿Sí? Este es el concepto de tasa que la definimos como una variación relativa. Una variación relativa. Y es importante porque el análisis es completamente diferente. Avanzando un poquito más, vamos a decir que la matemática financiera consiste básicamente en mover capitales en el tiempo. Vamos a mover capitales, vamos a mover dinero en el tiempo. En eso consiste toda nuestra operatoria. Lo que vamos a hacer en matemática financiera es, vamos a tener un capital, ese capital vamos a generar un interés, y a ese capital, el valor de ese capital lo vamos a mover en el tiempo y va a tener otro valor ese capital, que en el medio generó interés. Cuando ese valor, estamos yendo desde hoy, desde un valor presente, ¿sí? A un valor futuro, es decir, queremos saber cuánto vale un capital. Tengo muy sencillo, tengo un plazo fijo del 1 de enero de un año y quiero saber cuánto vale el plazo fijo del 31 de julio de un año. Si yo estoy en el presente, que es el 1 de enero, quiero saber cuánto vale el 31 de julio de un determinado año. Esa operación se llama capitalización. ¿Qué voy a tener al cabo de esos 7 meses, del 1 de enero hasta el 31 de julio? Voy a tener el capital inicial, que es el que coloqué inicialmente, más el interés, que juntos me forman lo que se llama un capital final, ¿sí? Nuevo capital. Ahora, también lo que podría hacer es buscar, es saber, me pueden dar el dato, saber ese valor futuro, ese valor al 31 de julio de un determinado año, y yo traerlo hacia el presente, es decir, traerlo al 1 de enero. ¿Cómo se darán cuenta? Lo que estoy diciendo acá es lo que les dije inicialmente. Todo en matemática financiera se basa y consiste en mover capitales a lo largo del tiempo. ¿Sí? Trasladar un capital hacia el futuro o traer un capital del futuro hacia el presente. Es decir que
bienvenidos a las matemáticas financieras y los invito a viajar en el tiempo con el dinero. No es nada más ni nada menos que eso.